El pensamiento de Araceli Acosta. Eso es lo que conocemos como una persona, y bajo esta idea de persona trabajaremos. Podemos ver Hola, que soy tiene... persona. ¿Por qué dices que eres una persona? A ver, Es un experimento. ya lo leímos, es como el burro. Bueno, está bien. Continuaremos buscando otra víctima. Eso podría ser un pájaro. Eso podría ser un pájaro, o es la idea que tenemos de un pájaro. ¿Cómo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo no soy una gallina ni un burro. Pero tú qué crees que haya sido primero. Van a estar dos argumentos. No voy a decir que existe primero el huevo que la gallina. Yo soy Araceli Acosta Santiago y para este video decidí enfocarme sobre el pensamiento y sobre los razonamientos que tienen las personas acerca de determinadas cosas, objetos, personas, animales u algún oficio. Y nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria para realizar este proyecto. También mi enfoque va a ser un experimento social para ver cómo reaccionan las personas, y que esto puede depender de la edad y del género e incluso los trabajos que tenga cada una o lo que hagan. Así que nos aventuraremos a esta experiencia nueva. Hola Cristian, ¿tú qué piensas acerca del pensamiento? Pensamiento es el pensamiento que estoy teniendo en ese momento sobre qué voy a decir. ¿Y qué piensas sobre ese pensamiento que vas a decir que no sabías y que de repente de la nada te pregunté y cómo sabías que era correcto? No sabía que era correcto, solamente lo indujiste. Es como cuando dices, no pienses en un burro, y obviamente directamente vas a pensar en un burro. Si yo te hubiera dicho de la idea de que pensaras en un burro o en una cosa en específica, esa idea ya la tenías. ¿Por qué pensaste exactamente en un burro? Porque tú lo dijiste, bueno, yo lo dije en ese momento. Mi mente es lo que codifica en ese instante. Entonces ese pensamiento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Uh-huh. Pues la imagen de un burro, como una caricatura. ¿Y cómo te imaginas a ese burro? ¿Qué caracteres o qué define a ese burro? ¿Qué idea es la que te dice eso es un burro? Tiene 4 patas, una cola, gazna. Pues yo te podría decir que si tiene 4 patas, pues igual puede ser un perro. Pero ¿cuál es la idea de que define a ese burro? Que tú dices, pues ese burro, ese animal se llama así porque tiene esas características. Por su físico que lo diferencia a otros animales, y porque tiene la característica de graznar a comparación de otros que ladran o maullan. Y esa idea desde ¿en qué momento la aprendiste? ¿O cómo fue que supiste que el burro graznaba y tenía 4 patas y tenía esas características? A través, me imagino, de la vida cotidiana o de la experiencia. Sí, yo creo que más referido hacia la experiencia. ¿Alguna vez viste un burro? Sí. ¿Y cómo fue tu primer contacto con un burro? Supongo que tenía como 3 años o 4 años y fui a unas granjas, México o algo por el estilo. Y me dijeron, ese es burro. Y yo dije, ay, sí es burro. Y así lo conocí. Y después me dijeron, ¿cómo hace el burro? Y entonces dije, ese es un burro porque hace mija, y tiene 4 patas. Nija. Ñija. Y así lo conocí, porque me lo dieron a entender que es un burro. Pero si me habían dicho que el burro tuviera otro significado, bueno, otra palabra, pues no sé.
el burro realmente se llama pato, entonces yo lo entendería como un pato, pero sabemos que no es así. ¿Y a qué crees que se deba esa idea del pensamiento? A la experiencia. ¿Y la experiencia de dónde la adquiriste? La experiencia la adquirí de los conocimientos que tienen nuestros antepasados y que nos los transmiten a través del tiempo. Bueno, y esa idea de los antepasados que nos transmitieron a través del tiempo fue tomada como correcta y fue aceptada por la sociedad como una idea general, y que al mencionar que es un burro, tú inmediatamente te imaginas al burro y lo ves y dices, tiene 4 patas, una cola y unas orejotas y así. Entonces esa idea es muy general y eso es lo que hace que tú tengas esa idea del burro y que tengas esa percepción. Así es como si anteriormente me hubieran dicho que el burro no es un burro, sino que es otro animal, tendría tal vez una idea ante la sociedad errónea, pero como yo la aprendí de esa manera, mi pensamiento es así. Bueno, entonces si le decimos a un niño, no vemos a un niño por aquí, pero si nos encontramos a un niño le preguntaremos qué es lo que opina de esto, porque pues él no tiene una idea general establecida acerca de, no sé, ¿qué se te ocurre que le podremos preguntar? Algo que desconozca. Política. Podríamos preguntarle qué opina sobre la política o incluso qué es lo que quiere ser de grande, y a partir de eso podemos ver la idea que tendrá sobre lo que podrá ser el oficio al que quiere dedicarse. Esa será una idea bastante interesante, ya que no conoce o no tiene una amplia experiencia, en ese tema. ¿Qué dices, Cristian? Así es, amigos. Bueno, nos aventuraremos en este recorrido encontrando y buscando a un niño o una persona joven menor de edad para preguntarle. Hasta aquí. Texto. Hola, bueno, aquí nos encontramos a una pequeña niña. ¿Cuál es su nombre? Emma. Hola, Emma. Oye, ¿sabes cómo se llama lo que te estás comiendo? Emma, ¿te hablan, mi amor? Emma. ¿No? No, Es que no te no, me bueno, da pena. Emma, ¿cómo se llama lo que comes? ¿Cómo se llama? Muy bien. Un churro. ¿Y quién te dijo que se llamaba churro? ¿Qué, mamá? Que era bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando ella estaba comiendo el churro, yo sabía que era un churro, porque igual ya tenía la experiencia de que un churro es de esa forma. Pero cuando le pregunté a ella volteó a ver a su mamá esperando que le dijera la respuesta. Igual y ya la sabía, pero solamente necesitaba confianza para poder decírmelo, porque soy una desconocida. Pero entonces esto nos lleva a que ella ya tiene esa idea, y ya para toda la vida pues va a tener la idea de ese churro, de que no debe hablarle a desconocidos y de que debe de obedecer a su mamá. Y esa es una idea que se le está inculcando desde su edad, o sea, es muy pequeña, pero para eso es este experimento, para poder conocer y ver un poco lo que pasa en la realidad. Bueno, estamos aquí con Kevin, uno de nuestros compañeros de la Facultad de Filosofías y Letras de la carrera de Filosofía, quien nos ayudó muy amablemente en este día, en este trabajo, para darnos y iluminarnos un poco de lo que es el pensamiento. Estamos contigo, Kevin. Bueno, el pensamiento es algo pues bastante misterioso, si
si te lo pones a pensar, por ejemplo, algo que podríamos preguntarnos es ¿dónde está el pensamiento? Porque, bueno, no sé, podríamos pensar o tener un recuerdo acerca de algo que podríamos llamar un pensamiento, pero si nos preguntamos ¿dónde podría estar? Pues no sé dónde podría estar, ¿no? O sea, una respuesta intuitiva sería dentro de nuestra cabeza. Pero por ejemplo, si tenemos un recuerdo de no sé dónde vivimos o dónde estuvimos o cosas de ese estilo, no es como si, no sé, la casa donde vivimos hace algunos años estuviera dentro de nuestra cabeza, sino, no sé, es un espacio muy, muy complicado, ¿no? Como ponerse a pensar también ¿y dónde existen los números? O ¿dónde están las relaciones matemáticas? Es algo muy misterioso en ese sentido. Es algo de lo que no podemos tener una corroboración sensible. No podemos ir y tocar un pensamiento así como tocamos un árbol. Esta es como una de las particularidades misteriosas que tiene el pensamiento. También cabe pensar el pensamiento con la relación con, o que podría tener, una relación que podría tener con la verdad, ¿no? Si nuestros pensamientos están siempre comprometidos con la verdad, porque bueno, es obvio que podemos pensar cosas falsas, ¿no? Pero ¿qué nos garantiza que pensamos cosas verdaderas? ¿O cuáles son los motivos de nuestros pensamientos? Esa también es una pregunta muy buena. Porque bueno, se suele asociar a los pensamientos, más cuando se tienen que hacer, bueno, cuando tratan acerca de juicios y cosas de ese estilo, con algo objetivo, ¿no? Con algo, pues sí, objetivo, alejado de las emociones. Pero ¿qué tanto no las emociones podrán provocar nuestros pensamientos? ¿O qué tanto esta pretensión de objetividad no estará en el fondo, ¿cómo decirlo? No estará en el fondo motivada por cosas que no son precisamente objetivas o que no son precisamente así como frías y calculables como juicios? De tal se sigue tal y de tal se sigue tal y cosas así, ¿no? En fin, el pensamiento es algo muy, muy complicado, es muy, muy misterioso, pero también muy importante porque en sí, pues la mayor parte de nuestra vida nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad en base pues a pensamientos, ¿no? Cuando deliberamos cosas, pues sí, cuando decidimos cosas, lo hacemos mediante pensamientos. Los pensamientos son como los que nos van guiando, o pensamos, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿De qué se tratará todo esto? ¿Qué será lo mejor de hacer aquí o acá? Y bueno, ahí también sería como, bueno, justo sería interesante también ponernos a pensar qué tanto tienen que ver o qué tanto se podría comprometer nuestro pensamiento a la verdad, ¿no? En fin, ¿qué más? Pues no sé, es una de las cosas más misteriosas que existe, incluso dentro de la filosofía. Los mismos filósofos no se ponen de acuerdo acerca de qué es. No sé, son cosas... Bueno, cada filósofo tiene su propia perspectiva, ¿no? Hay filósofos como Platón que decían que tenían una realidad objetiva. En fin, bueno, sí, las perspectivas filosóficas son muy, muy, muy variadas. Por ejemplo, Platón decía que había algo así como ideas o esencias que existían independientemente de todo cuanto podíamos ver o captar sensiblemente, y que esa era como la realidad en sí misma, y era muy, muy afín con los pensamientos, en tanto que pues... Así como de los pensamientos no tenemos una experiencia sensible, no los podemos tocar, ir a agarrarlos o verlos en algún lado. Para Platón las ideas tampoco no estaban en lo sensible, ni siquiera las podías ver. Hay otros filósofos como el filósofo alemán Ludwig Wittgenstein, que decía que entre el mundo, la forma en que es el mundo y nuestros pensamientos se comparte una forma lógica, un espacio lógico. O sea que ambos comparten en su forma de darse cierta logicidad,
que es lo que permite que nosotros podamos pensar las cosas en el mundo y que haya cierta correspondencia. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué la ciencia funciona. Y es que, bueno, si queremos hacer ciencia o si, no sé, nos convertimos en científicos, obviamente tenemos que pensar las cosas, ¿no? Y hacer cálculos y pensar cómo se puede hacer esto, explicar esto, esto. Y pues miren, funciona porque pues, podemos construir cosas, inventar aparatos, construir aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la verdad, personalmente a mí me parece un tema muy, muy extraño y muy, muy interesante. Y la verdad, no sé, quién sabe si podríamos llegar a decir qué es el pensamiento, porque bueno, incluso eso lo estamos pensando ahora mismo, ¿no? Son cosas muy extrañas y bueno, eso es como lo que podría aportarles acerca del pensamiento desde la filosofía. Bueno, muchísimas gracias, Kevin, por venir hasta aquí. Ah, sí, de nada. Y bueno, esta es una aportación de lo que nos dice a las conclusiones que llega, que realmente nunca vamos a poder definir qué es el pensamiento, porque es una idea muy abstracta y depende del contexto de la persona y de cada persona. Pero bueno, eso ya será en otro tema en las conclusiones. Bueno, ahora nos encontramos con el joven Diego, un estudiante de la Facultad de Derecho, quien ahora nos dirá qué opina acerca del pensamiento. Y vamos contigo, Diego. Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Yo considero que el pensamiento es una de las fuentes más poderosas que tiene el hombre, tanto para actuar como para saber qué es lo que piensa. Cada persona, desde mi punto de vista, piensa cosas distintas y las expresa a su propia manera, ¿no? Desde mi punto de vista y a lo que yo considero que pensar abarca muchísimas cosas, no solamente expresar, sino que también incluye desenvolverse. Yo creo que cada persona actúa conforme a lo que piensa, ¿no? Y yo considero que cada persona va haciendo su propio origen de pensamiento. Yo creo que el pensamiento va más allá desde lo que nos enseñan en casa, va más allá de los valores. Yo creo que con todo esto que nos enseñan uno va desenvolviendo su forma de pensar, va transmitiéndolo. Es por eso yo creo que hoy en día en la humanidad es muy difícil que dos personas coincidan o se puedan desarrollar plenamente, porque considero que el pensamiento viene desde muy a temprana edad, muy conforme a lo que nos van enseñando, valores, etcétera. Esas personas van transmitiendo sus distintas formas de pensar. Yo considero que hay momentos en los que en alguna otra situación una persona piensa algo distinto a otra conforme a lo que está viendo y reacciona de distinta manera. Yo creo que también entraría un poco el empirismo, es decir, la experiencia propia que tiene esta persona para poder desarrollar ese tipo de pensamiento. Yo involucraría mucho el empirismo, ya que cuando una persona tiene tal situación, a veces la experiencia que ha tenido conforme atrás o haya tenido ya conforme esa situación hace que la persona piense de distinta manera y pueda reaccionar de distinta manera. A mi parecer es imposible definir algo acerca del pensamiento, dar una definición clara. No me atrevería inclusive a decir una definición acerca del pensamiento, ya que el pensamiento desde mi punto de vista abarca muchísimas cosas muy distintas a lo que cada uno hace, a lo que cada uno cree. No sé, inclusive yo pensaría o me atrevería a decir que inclusive la religión hace inclusive cómo la gente piensa, cómo la gente cree. Me atrevo a citar los 7 pecados capitales que dicen no matarás, no juzgarás a tu prójimo. Entonces esta forma nos va haciendo de tal manera para que el ser humano en algún momento dado tenga esos valores, tenga esa creencia y pueda desarrollarse de distinta forma. Me atrevo a decir que muchas de las cosas que nos han enseñado
es acerca de cómo pensar, qué hacer en distintas formas. A veces yo considero que el pensamiento no es más que un cómo hacer, qué hacer, ¿no? Creo que inclusive que pensar es imposible llegar a imaginarse que podemos pensar más adelante. ¿Ya? Bueno, para finalizar quiero decir que cada persona elabora una definición de pensamiento acerca de lo que vive, sus valores, su religión que profesa, y yo pondría en primer lugar su experiencia. Considero que cada persona elabora esta definición por lo que él cree, por lo que él hace y por lo que cree más conveniente llegar a ser más adelante. Conclusiones. Ahora para concluir, después de haber escuchado cada una de las opiniones que tienen mis compañeros acerca de lo que es el pensamiento, voy a concluir con lo que para mí es el pensamiento. Bueno, el pensamiento siempre va acompañado de un recuerdo, y ese recuerdo es traído desde que eres pequeño con base en la experiencia que has adquirido. Por ejemplo, en el video encontraremos o les presentamos un experimento social con la pequeña Emma, quien nos pudimos dar cuenta que ella estaba adquiriendo a base de su experiencia conocimientos de que no debía de hablar con personas desconocidas, de que lo que estaba comiendo era un churro y de que la persona que le estaba diciendo qué decir era su mamá. Entonces, a base de eso puedo decir que el pensamiento siempre va a ir acompañado de la memoria, que la memoria va a ser la consagración del conocimiento y que ese conocimiento puede variar y que va a depender de cada persona y del contexto en el que se encuentre, en la sociedad, su historia, su cultura, su medio, todo va a influir para el pensamiento de esa persona. Entonces, también podemos decir que el pensamiento puede ser verdadero o falso. No todo pensamiento va a ser razonable, que es otra cuestión que debemos de tomarle mucha importancia. Bueno, cada persona tiene su propio objeto del pensamiento. Por ejemplo, a cada uno de los participantes en este video no se les dijo por dónde empezar, ni se les mencionó qué debían decir, y solamente lo que pudieron decir fue lo que se les vino a la mente, o sea que eso creyeron que ellos eran importantes. El objeto de ese pensamiento era pensar acerca del pensamiento, pero era lo que a ellos les parecía más interesante o destacado decir sobre el pensamiento. Entonces esto quiere decir que cada persona va a decidir qué es lo que realmente quiere pensar. Pueden pensar ideas vagas o ideas muy profundas, pero en fin de cuentas siempre va a ser muy personal esa opinión y ese pensamiento. De hecho, inclusive en estos momentos cada persona puede estar pensando 1000 cosas y pueden ser muy diferentes a lo que tú estás pensando. Bueno, también hay que destacar que el pensamiento va a corresponder al conocimiento y ese conocimiento va a depender de cada área de la que se esté especializando ese pensamiento. Puede ser sociológico, de historia, logístico, filosófico, y depende muchísimo de en qué área quieras aplicar ese conocimiento que tú quieras adquirir con ese pensamiento. Con el pensamiento puedes lograr muchísimas cosas. Puedes crear de la nada el todo. Y bueno, para finalizar, quiero decir que muchas gracias por participar en este video, a todas las personas que estuvieron participando, y eso es todo.